Volvemos al tema de esta mañana sabatina, al cumplirse 39 años de un accidente nuclear en el que Cuba colaboró para el tratamiento médico y sanación de muchas personas, en su mayoría niños. Reiteramos los buenos días al doctor Julio Medina, quien por muchos años tuvo a su cargo el programa de atención humanitaria en favor de los niños afectados por las radiaciones. Un privilegio que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias. Profesor, doctor, ¿cuán difícil puede ser mantener este programa humanitario en momentos tan complejos desde el punto de vista económico del país como fueron esos primeros años de la década de 1990? Y usted como jefe del programa, ¿qué puede contarnos en este sentido? Extremadamente complejo. Estamos hablando de un escenario muy difícil, con muchísimas limitaciones económicas, con dificultades con medicamentos, alimentos, productos de aseo, y un grupo de dificultades que todos los cubanos que vivimos la etapa conocemos perfectamente bien. Este programa se puede desarrollar solo, primero por la voluntad política. Hay una voluntad política de nuestro gobierno de ayudar a las personas que estaban afectadas por el accidente de Chernobyl. Segundo, por el pueblo nuestro, solidario, un pueblo humano, un pueblo que es capaz de entregarse a las tareas más disímiles y más complejas que puedan existir. Estamos hablando que Tarará llegó a tener hasta 2.000, 3.000 niños durmiendo una noche dentro de la ciudad, y eso era con el cuidado de muchísimas personas, de enfermeras, de trabajadores, de traductores, de amas de llaves, de las camareras de las casas, que los cuidamos como sus propios hijos. Estamos hablando que un número importante de los niños venían solos, venían sin sus padres. Por tanto, los cubanos se convertían en su familia, los tenían que atender, alimentar, cuidar en sus casas, cuidar en los hospitales. Niños que eran huérfanos, que venían de orfelinatos, o niños que estaban en instituciones sin amparo filial, que necesitaban de afecto, de apoyo y de atención médica también. Eso habla de la inmensidad del programa. Es un programa como no hay otro anterior en la historia. Un programa que duró 21 años. No hay programas de solidaridad ni un programa humano que haya rebasado ese tiempo, donde las personas han recibido no solamente alimentación, cuidado, sino también atención médica. Es un programa que rebasa nuestros tiempos. Es un programa con mucho humanismo y donde cada una de las personas que estuvieron en él se desarrollaron, crecieron. Llegamos con 20 años, la mayoría de los trabajadores que estábamos ahí, muchos se jubilaron, hoy muchos no están ya, y sin el apoyo de esas personas, de ese pueblo nuestro que los atendió, hubiera sido imposible poder desarrollar el programa. Estamos hablando de que nuestros niños también visitaban centros, excursiones, teatros, cines, parques de diversiones, y eran atendidos por nuestro pueblo. No hubo un solo gesto que ofendiera a un niño, todo lo contrario, los cuidaban, los protegían, compartían lo que tenían para sus propios hijos con nuestros niños. Ese valor humano rebasa cualquier problemática que podamos tener. Esa era, creo que es el valor mayor importante de que tiene nuestro programa, o que tuvo este programa, tanto como otros que hemos hecho. El humanismo, la solidaridad y la alta calidad de la atención médica que recibieron todas esas personas en nuestro país. Un programa que no se hizo para hacernos popular, ya bien se decía ahí. Jamás hacíamos comentarios, ni siquiera se publicaban eventos ni cosas que se hacían. Un programa que no era investigación médica. Los niños no venían a Cuba a investigarse, los niños venían a Cuba a recibir atención médica, y poníamos en manos de ellos todo lo que teníamos, y lo mismo que compartíamos con los niños cubanos. Doctor, usted lo decía, llegó muy joven a ese lugar a atender a esos niños. En su opinión, ¿por qué Cuba, en una etapa tan compleja desde el punto de vista económico, pues hablamos, como ya lo decíamos, del periodo especial, dio el paso al frente y ofreció sus servicios para tratar y sanar a los niños que recibieron el efecto de las radiaciones? ¿Qué no ha hecho Cuba por la humanidad? ¿Qué no ha hecho Cuba ante los fenómenos naturales, ante diversos problemas en cualquier parte del mundo? ¿Qué no ha hecho Cuba por los niños? Los niños ha sido la esencia de la revolución. Niños con problemas en cualquier parte del mundo eran niños atendidos en Cuba. Nosotros no solamente atendimos niños de Chernobyl, atendimos niños también de otras partes del mundo que estuvieron afectados por accidentes radiológicos.
y fue precisamente porque son parte de los principios, de los valores de nuestro país, de nuestro pueblo. ¿Y qué pudiera hacerse para divulgar lo ocurrido en Chernóbil y sobre todo para que nuestros niños y jóvenes conozcan acerca del hecho y de la obra humanitaria emprendida por el gobierno y el pueblo cubano en aras del bienestar de los pacientes que por demás provenían de una cultura muy diferente a la nuestra? Es muy importante que trascienda en el tiempo los resultados del programa, de este proyecto, que unió tantos esfuerzos, tantos recursos, que marcó la vida de muchos cubanos y que además hizo que muchísimas, cientos, miles de personas cambiaran su vida, se salvaran. Hacer a través de nuestros medios, de nuestra ciencia, de nuestros especialistas, de nuestros profesionales, que Chernobyl tenga vigencia, para evitar también que se vuelvan a producir accidentes como este, que tengan consecuencias fatales para el mundo, para la población, requieren de que se haga toda la información posible, que ponga a disposición de todas las personas que estén interesadas en el tema, todo lo que Cuba ha hecho durante más de 20 años. Doctor Medina, yo le propongo y le pido que nos permita hacer una pausa para en breve incorporar a un joven que formó parte de ese programa humanitario. Llegaban llorando y se iban llorando. Llegaban llorando, extrañando a su tierra y se iban llorando porque no querían irse. Esa imagen de la guagua y siguen llevándolo para el aeropuerto y los niños, las lágrimas en los ojos de los niños y de las madres, yo la tengo muy fresca en la mente. Y nosotros los pediatras siempre decimos, un niño enfermo es una familia enferma. Era también una sociedad traumatizada y enferma. Y el hecho de haber podido colaborar un poco con el restablecimiento de ese bienestar, de esa satisfacción, a uno lo llena de mucha honra. Eso fue un programa de amor, pero amor de todos. Amor de nosotros con los niños, amor de nosotros con el ser humano, amor de nosotros con nosotros. Porque a veces uno haciendo el bien está mejorando uno mismo. Вам лично, A usted personalmente, comandante, за оказанную нам помощь. por la ayuda que le ha prestado al pueblo de Ucrania. Это помощь не только медицинская, Esto no es una ayuda solamente médica, это помощь огромная моральная для нас поддержка. esto es una ayuda moral muy grande para su pueblo. Я от всех матерей, от всех детей En nombre de todas las madres, de todos los niños, низко склоняю голову le baja la вашей cabeza добротой и вашим благородством. por su buena... Esto es un símbolo del pueblo de Ucrania cuando están agradecidos. Огромнейшее вам спасибо. Muchas gracias a usted. Y como decíamos, es momento adecuado para dar los buenos días a Volodymyr Rudenko, joven nacido en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que forma parte del listado de víctimas de las radiaciones de Chernóbil. Nos place recibirle. Bienvenido acá a nuestro espacio.
Buenos días. Buenos días para usted. Es un gusto compartir unos minutos de nuestro tiempo y le pregunto, ¿qué recuerda de los días del accidente en la central electronuclear? En aquel tiempo yo tenía 14 años, era un estudiante de escuela y recuerdo que cuando nos enteramos estábamos reuniéndonos y conversando de esto y es decir, nadie conocía qué es lo que está haciendo la radiación y todo eso. Mi padre fue uno de los primeros voluntarios que fue a trabajar en Chernobyl y bueno, cuando llegó contaba todo normal, no se siente nada, es decir, nadie entendió qué es, cómo fue cómo fue explosión, pero qué es lo que hacía. En aquel tiempo no estábamos preparados para eso. ¿Con qué edad llegó a Cuba y cómo fue para usted la experiencia de llegar a un país con una cultura muy diferente a la de su nación? Bueno, era muy joven, tenía 16 años. Yo llegué cuando ya estaba en estado de recuperación, es decir, después de un tratamiento, pero todavía me sentía mal. Y mi primer día yo recuerdo muy bien que salimos de un clima donde era muy frío y llegando aquí había mucho sol. Y lo que más me da más recuerdos es olor a naranja. Nos recibieron en Tarará con unos vasos de jugo de naranja y unos africanos. Ese fue mi recuerdo cuando llegué y bueno, era todo extraño para nosotros en aquel tiempo. ¿Cómo fue el tratamiento? ¿Cómo fue la atención que recibió en esos días? ¿Y qué es lo que más recuerda de esa etapa? Habían etapas buenas, había malas por la enfermedad que tenía. Yo tenía leucemia y bueno, lo que más nos chocaba siempre es la atención de los cubanos. Éramos desconocidos, es decir, no éramos familia, un ejemplo de ellos, pero es que nos atendían como una familia. Teníamos muchos niños que eran huérfanos, que no tenían madres y los trataban, es decir, las personas que trabajaban ahí en Tarará le traían de la casa, eran años 90, que no había muchas cosas y traían hasta comida, traían para esos niños, unos dulcecitos, unos juguitos y bueno, eso nos chocó mucho, de verdad que como nos recibieron aquel tiempo. ¿Y a qué doctores o personal de salud en general recuerda especialmente usted? Bueno, recuerdo a todos, puede decir a todos. Doctor Alejandro que me atendió, doctor Sergio, que hay algunos que ya no están, enfermeras que trabajaron con nosotros, que a mí me atendieron en el Hospital William Soler, conozco a muchas personas de allá. Bueno, cada vez que voy a visitar a Tarará todavía me ven las personas, hay algunas que ni yo las conozco, pero me saludan, me llaman y dicen, oye, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Y ¿cómo valora usted el esmero de Cuba por esforzarse en aras de salvar su vida y mejorarle la calidad de la misma? Es inexplicable cómo un país así, que tenía con todas las dificultades que tenía en aquellos tiempos y nos dio esa ayuda, no solamente, es decir, no se puede valorar ni en dinero, yo creo. Es más, no sé, en todo. Lo que más me chocaba, que había niños que llegaban aquí, había niños con alopecia, por ejemplo. Esos niños en mi país, como no son iguales que todo el mundo, porque tenían falta de pelo o algo así, y los otros niños se burlaban de ellos. Y aquí cuando llegaban, veían que nadie se burla de ellos, que al revés les ayuda, les saluda, normal, le tratan como una persona normal. Y yo creo que psicológicamente estas personas ya se estaban curando, se daban cuenta que ellos no son raros, que son iguales que todo el mundo. No sé, dieron que Cuba nos dio tanto que yo no sé ni cómo se puede valorar eso, ni con qué. ¿Y alguna anécdota que quizás nos quiera contar de sus años vividos acá en nuestro país?
Bueno, una de las anécdotas que yo creo que más valoro es cuando en el año 2000 había una visita del presidente de aquel tiempo de nosotros y bueno, nos avisaron, nos dijeron que por la tarde tenía que venir, nos prepararon para que estuviéramos esperando. Y en el último momento nos avisan que viene Fidel. Bueno, entonces fue una cosa que los niños ucranianos cuando vieron, cuando se bajaron los dos presidentes, como son ucranianos, deben apoyar al presidente y amarlo, no sé, pero todos los niños empezaron a gritar Fidel, Fidel, y eso fue una cosa que los niños que, no sé, tenían que apoyar a su presidente, pero no todo el mundo fue gritando Fidel, es decir, que tenía tanto aprecio. Esa es una de las anécdotas. Doctor Medina, usted estaba escuchando estos testimonios y entonces quisiera preguntarle también usted al respecto, que nos brinde sus consideraciones finales luego de escuchar el testimonio de Volodymyr, quien fue atendido por este sistema de salud cubano en ese programa de ayuda humanitaria. ¿Qué es preciso destacar acerca de la obra humanitaria que se llevó adelante por 21 años? No hay nada más importante que un niño. No hay nada más importante que la salud del ser humano. Y no hay mejor ejemplo en nuestro país que los 21 años que desinteresadamente estuvimos brindando atención médica a los niños relacionados con el accidente de Chernobyl. Muy agradecidos estamos acá en el estudio por haber accedido a nuestro llamado y estar acá para contarnos sus testimonios desde ambas perspectivas, de un niño que fue atendido en nuestro país y de un doctor que ayudó también a esos niños en Tarará con muchísimo amor, sobre todo de todos los cubanos. Es un tema que es necesario divulgar y recordar para así fortalecer el aprendizaje de los pinos nuevos que en nuestra Cuba martiana y solidaria a toda costa, pues todos los días nacen y se despiertan. Seguimos con más noticias en el primer informativo del Canal Cubano de Noticias.